Desea comprar un automóvil de $27,000. La compañía ofrece una tasa de interés del 8.2% por 4 años. ¿Cuáles serán sus pagos mensuales? ¿Y cuánto interés pagarás durante todo el periodo del préstamo? Y también se nos dice que redondeemos al centavo más cercano. Para determinar los pagos mensuales, utilizaremos el TI-84 TVM Solver. Comencemos por determinar la información que necesitamos para usar el solucionador a continuación. El capital N es el número total de periodos de pago. Debido a que paga mensualmente durante 4 años, el capital N es el número de meses en 4 años. ¿Qué es 4 veces 12? ¿Qué es 48? Y por ciento es la tasa de interés anual como porcentaje y, por lo tanto, y por ciento es 8.2. PV representa el valor presente, que es el monto inicial del préstamo. O el monto del préstamo, que es de $27,000. Debido a que está recibiendo $27,000, PV es positivo 27,000. PMT es el monto de pago que estamos resolviendo. Volveremos a esto. FV es el valor futuro, o la cantidad final, después de los 4 años. Bueno, después de 4 años, el préstamo se cancela y, por lo tanto, el valor futuro es 0. Y luego, el número de períodos de pago por año, y el número de períodos de capitalización anuales serán 12, ya que está haciendo pagos mensuales. Siempre que no se nos indique específicamente los períodos de capitalización, asumimos que es lo mismo que la cantidad de pagos por año. Y ahora vamos a la calculadora. Desde la pantalla de inicio, presionamos Apps, Enter, Enter, e ingrese la información que tenemos. N es 48, entra. Y por ciento es 8.2, ingrese. El valor presente es positivo 27,000, ingrese. Estamos resolviendo el pago, volveremos a esto, ingrese. El valor futuro es 0, ingrese. Y el número de períodos de pago, y períodos de capitalización por año son ambos 12. Ahora volvemos a la fila de pago. Para resolver el pago, presionamos alfa, Enter. Y observe cómo esta cantidad es negativa. Esto indica que esta es la cantidad que tiene que pagar cada mes, al centavo más cercano, es $661.69. Avancemos y grabemos esto. Entonces, ahora sabemos que su pago mensual será de $661.69. Y ahora, para la parte B, ¿cuánto interés pagará durante todo el periodo del préstamo? Entonces, para determinar la cantidad de interés, primero determinamos la cantidad de dinero que pagó durante los 4 años, que sería $661.69. Multiplicado por la cantidad de meses en 4 años, que serían 48. Y luego restamos el monto del préstamo de $27,000. Entonces, nuevamente, el interés total pagado durante los 4 años es $661.69 veces el número de meses en 4 años. Que es 48 o 4 veces 12. Y luego menos un monto de préstamo de $27,000. Yendo a la calculadora. Presionamos el segundo modo para salir y volver a la pantalla de inicio, e ingresamos 661.69 veces 48 menos 27,000. Minus 27,000. Lo que deja el interés de $4,761.12. Entonces, durante el periodo del préstamo, paga un total de $4,761.12 de interés. Espero que hayas encontrado esto útil.